vamos a poner la lupa. Entonces, bueno, sí voy a ser un poco rápido porque la mayoría de esto es crear base, crear las tres capas, crear hotel, todo ya hemos hecho, ¿no? Lo que sí es que errores capa 8 breves, eso sí los vemos al final, porque si no, no van a poder alcanzar a ver el ejercicio completo tipo examen. Ok, vamos a hacer un hotel o- con H. Digo, SLN Hotel MBC, no, no es MBC. No, solo SLN Hotel, nada más. ¿Ah? ¿No? Entonces me voy a la chiva. La chiva está pitando afuera. Web, NetFramework, pero fíjense aquí, desde aquí yo ya empiezo capa presentación, capa presentación. Desde, ya no es PRJ, sin tilde capa presentación. Lo que sí es SLN, ¿no? Ese sí. SLN Hotel. ¿Ok? Le voy a guardar de una vez en el escritorio para que sea más rápido de encontrar y aceptar. Listo, ya sabemos que escogemos uno vacío, pero con formulario webform, aceptar. Hotel. Entonces, pilas, ¿no? Vamos avanzando. La mayoría de esto ustedes ya han hecho. Solo es un tipo de examen, como vamos a llegar hasta el último. Incluso el cálculo de una venta, como de venta, promedio, en fin, ya hicimos incluso de examen del primer parcial. Lo que diferencia aquí es que tiene por abajo las tres capas. Nada más. Entonces, voy a empezar con la base. Explorador de servidores. Voy a crear una base o DB Hotel. Aquí ya sabemos que es punto, DB Hotel. Desea intentar crear, sí. Es un tipo de examen, ¿no? Bueno, DB es, ¿no? Database. Listo, entonces aquí vamos a crear de una vez las tres tablas. Puede ser que en el examen haya cuatro, pero en este va a haber tres. Ajá, ya. Aquí empezamos con TBL habitación, ID habitación, entero, no, número habitación, pero va a ser varchar, porque puede ser A1, A2, pero número habitación. Varchar, no pongan bar binary, no se permite nulos. Y a costo, ¿no? Costo habitación. ¿Perdón? Puede ser A1, A2. Costo habitación. Ok, es décima. Aquí estamos poniendo money, ¿no es cierto? Ah, aquí todavía no sirve, sí. Money. Y no permite nulos. Le ponemos el identity, ese que no nos olvidamos nunca. Y nada más. Número de habitación, costo de habitación. Igual, como les digo, las columnas mínimas necesarias. Ok, actualizar. Actualizar base de datos y listo. Cierro habitación. En el examen podría ser que exista una tabla adicional que se llame categoría habitación. Mira tú. Y esta está unida a la de acá, ¿no? Bueno, como les decía, ya hemos realizado con tabla de rompimiento. Aquí vamos a realizar solo dos tablas, es decir, una relación uno a muchos. Habitación versus reserva. El huésped solo va a ser un atributo de la tabla. ¿Mm? Entonces aquí vamos ya directo a la segunda tabla, agregar nueva tabla y se llama TBL reserva. Vamos a hacerle más grande, TBL reserva, ID
reserva. Aquí el primer nombre, apellido, huésped, sin tilde. Nombre, apellido, huésped es varchar, no permite nulos. Si fuera la de rompimiento, sería el ID de huésped, pero no es una tabla de rompimiento, sino es una relación, uno a muchos de esas relaciones que ustedes dominan. No, porque la tabla de rompimiento se utiliza entre dos, ¿no? Habitación huésped. La tabla huésped no existe, solo hay habitación reserva. Entonces solo es una relación de uno a muchos. ¿Ah? Uy, hay como 6 tablas ahí. Eso les digo, ya resolví su examen. Como 6 horas no me salió. Suerte en sus hora y media que tienen la siguiente clase. El siguiente, ID habitación. ID habitación es entero. Ese sí es un foreign key. Y aquí, habitaciones reservadas, ¿no? Habitaciones reservadas. Puede ser que en el examen sea count, average, max, min. ¿Recuerdan? Bueno, ¿de qué habla? Eso les tomé, creo, ustedes les tomé, creo, ¿qué les tomé en el examen anterior? Average o sum. Ya se han olvidado. Ya, entonces, average, ya que sí se acuerdan. Habitaciones reservadas es entero. Y gastos adicionales, ¿no? Gastos adicionales. Que eso es money. Ok. Bueno, todavía no hay, en habitaciones no les puse disponible. Eso puede ir en el examen, ¿no? Para una validación de disponible. Listo. Aquí en esta tabla de rompimiento debe estar el foreign key. Bueno, antes de nada, el identity, para no olvidarme, en ID reserva, identity. ¿Cómo sería que un if y consultando cuántas, el campo de la habitación seleccionada, traigo, guarden una variable, esta comparo con el de reservadas, y si es mayor, no le permito hacer nada. Y si es que es menor o igual, permito. Ay, ay, ay. Coma, foreign key, eso que ustedes dominan, foreign key. Foreign, foreign key, entre paréntesis, el ID habitación, ¿sí? ID habitación. Referencias a la tabla. ¿A qué tabla? Es a la TBL habitación. ¿En qué campo? En el campo con el mismo nombre. ID habitación. ¿Tan, tan? Listo. La relación uno a muchos. Ya, eso de uno a muchos, ustedes ya dominan. Uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos. Llega hasta el quinto nivel de normalización aprendieron ustedes. Sí, solo ya está. Listo. Vamos a actualizar. Actualizar base de datos. Y la base de datos y la tabla queda creada. Un par de, unos 30 segundos para que vean que nomás tiene. Ya está creada. Y le cierro. Aquí en tablas, el momento de actualizar, ya me deben aparecer las dos tablas, ¿no? Ojo, aquí hay dos tablas, ¿no? Pero en el examen podrían haber más. Listo. Empiezo a hacer las siguientes capas. Está la capa de presentación. ¿Todos estamos ahí? Bueno, recomendación, si alguien se atrasó demasiado, ahí le recomiendo mejor que siga, ponga atención y luego ve el video, ¿no? Porque si no, ahí sí todos nos retrasamos y el examen va porque va y preferible que vean cómo se va a tomar. A pesar que es una repetición de lo que ya hemos venido haciendo durante los dos parciales. Voy a la segunda capa. Clic derecho en solución, agregar nuevo proyecto.
Aquí, si recuerdan, es escritorio de Windows, biblioteca de clases y se llama capa negocio. Capa negocio, no cambio ninguna ruta. Capa negocio. En la solución creo un nuevo proyecto. Capa negocio. En la misma solución creo el último proyecto que se llama capa datos. No se olviden que ya la primera capa ya no se llamaba PRJ, se llamaba capa presentación. Y es la única que es del tipo web. Todos los demás son de biblioteca de clases. Ojo con eso. Los que están perdidos, pues sí les recomiendo que vayan a visualizar los videos que hemos hecho en este último parcial. Ok, las capas están creadas, vamos a unirlas, referenciándolas. En capa presentación, referencias. Agregar referencia a proyecto capa negocio, a la siguiente. Y desde capa negocio, hago una referencia a capa datos. 3 capas referenciadas. ¿Ok? Luego, no solo necesitamos referenciar, sino debemos incluir a la capa siguiente como librería con el using en cada archivo que haga, en cada FRM, en cada clase. No se olviden. No es que ya le puse en la FRM y las demás ya se... No, en cada FRM, en cada clase de la capa negocio debemos poner ese using. Listo. Siguiente paso, vamos a crear el modelo entidad relación, el ADO Model Entity, que debe ser solamente en la capa datos. Clic derecho en capa datos, agregar nuevo elemento del tipo datos. Data. Si recuerdan en data, ahí está el ADO.NET Entity Data Model y tiene un estándar obligatorio. Si estamos avanzando, Chiriboga. Avanzando en el celular. Por favor, guardemos el celular porque luego no va a haber justificación de las notas, ¿no? Pilas ahí, por favor. El estándar del Entity Data Model es MDL y el nombre de la base sin DB, es decir, hotel. Agregar. Escogemos la primera, siguiente, escogemos la conexión, la conexión que estamos usando. Yo he visto que ustedes muchas veces tienen ahí varias conexiones y no se dan cuenta cuál deben escoger y la primera que sale. Y luego dicen, ¿por qué mi hotel está relacionado con supermercado? Porque escogieron otra conexión. Pilas con eso. Siguiente, 6X siguiente. Y como ya sabemos que debe extraer todas las tablas, ya ni siquiera veo. Si no selecciono todas las tablas, finaliza. Se me crea el modelo entidad relación o el ADO Entity Data Model. Y aquí viene lo que también les dije en un video anterior, lo más importante de toda la programación en capas, que debemos pasar las librerías Entity Framework de la capa de datos a la capa de presentación. Y segundo, la connection string, que es la ruta de la base, pasarlo de la capa de datos a la capa presentación. Si no hago eso, nunca me va a funcionar. Entonces, eso hago primerito. Voy a la capa de presentación y en referencias. Para poder hacer esto, primero debe hacer una primera compilación de toda la solución. Si no, no voy a encontrar esos archivos, librerías de Entity Framework. ¿De qué? ¿No? Ok, ya compilé por primera vez. Ahora sí puedo ir a la capa de presentación, a referencias, agregar referencia. Y aquí me voy a ir a explorador de Windows. Examinar, examinar. Y voy a ir donde yo grabé el proyecto físicamente. Yo lo grabé en el escritorio. Tal vez unos dejaron todavía en mis documentos, Visual Studio 2017, proyectos. No se olviden. Entonces yo voy hasta la capa de datos, bin, debug, y ahí están los dos archivos necesarios. Los selecciono y lo pongo a agregar y a aceptar.
Primer paso, súper importante para poder ejecutar. Y el segundo, copiar la connection string. En la capa datos se creó un app.config. ¿Ok? Ahí está la connection string. Esa etiqueta o las 3 líneas las copio totalmente. Están en el app.config. Y la idea es pasarlos al webconfig. Control C. Me voy al webconfig, que está al final de la capa presentación. Y me voy, puede ser antes de que se cierre toda la configuración. Control D. Listo. Ahora sí, recién la base de datos va a ser encontrada y va a poder consultado con Entity Framework. Grabo todo, los disquetes doble. Listo, voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo. El siguiente paso es ya crearme, bueno, sería la página maestra, pero como ya dijimos, en este ejercicio tipo examen vamos a obviar ese paso. Y vamos a empezar directo con la página. Ah, pero ¿cómo vamos a navegar? Ah, es que solo hay una página. Solo hay la página reserva. Entonces, obviamente, aquí no necesitamos. Tal vez, bueno, en su examen sí iba a haber como 6, 7 páginas. Bueno, clic derecho en la capa presentación. Vamos a agregar una página web normal. Como es una página web normal que no necesita master page, directo ya salen los accesos directos. ¿Qué? Les voy a separar a los dos de ahí para que atiendan. No les separen. Ya, formulario web forms. FRM reserva. Va a ser la única que va a haber. Porque ya les dije, no es necesario página de habitación. Esas habitaciones vamos a crear directamente en la base. Y la página huésped no existe, porque huésped es un atributo únicamente. Listo. Bueno, esta parte ya la hemos hecho. Ahora sí, 57 veces. Poner una tabla HTML solo para organizar. Le ponemos los colores focos. Ah, en la página maestra no se olviden que cuando hay la tabla hay que cortar el content placeholder y ponerle en una celda la apertura y el cierre del control. No se olviden de eso, ¿no? Bueno, eso van a hacer en la casa, en teoría, ¿no? Pero yo sé que alguien va a llegar sin nada y va a perder media hora tratando de hacer la página maestra. Pero bueno, ya les dije que pueden traer esto. Listo, aquí simplemente un título. Ah, no, le voy a también justificar en el centro todo. Y voy a poner reservas de reserva de habitaciones, sería reserva de habitaciones. Ok, voy a aumentar bastantísimos celdas y aquí ya hemos puesto 50 veces eso. Aquí seleccionar habitación de un drop down list, ¿no? La tilde está al revés. Seleccionar habitación de un drop down list. Ingresar huésped solo a un textbox. Ajá. En base a ese vamos a filtrar solo al nombre, solo al textbox, ¿no? Ingresar huésped, 2 puntos. Gastos adicionales, me parece que también puse gastos adicionales, 2 puntos. Otro textbox. Vamos a poner los textbox, nos olvidamos de las HTML y ponemos, ah, no, primero es un drop down list para las habitaciones, un textbox para huésped y otro textbox para gastos adicionales. Vamos a poner 2 botones. El primer botón dice ingresar reserva y el segundo botón dice facturar. Y siempre hay un grid view que nos verifica que se haya insertado en la base. Ese grid view está en datos. Se llama grid view. Lo primero que suelo hacer siempre es ponerle un formato
diferente. Listo. Nos dedicamos ahora a identificar los controles. Desde el DDL procuro ordenar de manera alfabética. DDL, habitaciones. XT huésped. Huésped. El siguiente, TXT gastos. Ok, GRB, reservas. BTN, ingresar. Si se dan cuenta, este es solo un repaso de lo que hemos venido haciendo las semanas anteriores. El otro es BTN, factura, facturar. El texto, facturar. Y el otro, y el texto del primero, ingresa. Listo. Se ha creado, se ha identificado todos los controles. ¿Qué estamos haciendo todos? No. Bueno, los demás están viendo el video, pero los demás ya, si es que se perdieron, bueno, atiendan, por favor. Ok, vamos, bueno, grabo y me voy al código de esta página. Clic derecho, de una vez aprovecho para ponerle establecer como página de inicio y nuevamente ir al código F7. ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar a recorrernos las tres capas. Lo primero que debería hacerse es precargarse el combo. ¿Pregunta? No. ¿Quieres ir al baño? Precargarse el combo de habitaciones. Es decir, a pesar que no hay página web, los datos ya los vamos a crear. Falta toditos los users. Todavía no hemos hecho ninguno. Eso es lo primerito que se debe. Entonces, pero ¿qué era lo que les iba a hacer notar en este momento? Que entonces aquí dicen, ya están referenciadas, lo primero que debo hacer es crear las clases. Pilas con eso. Antes del using voy a crear las clases. Entonces voy a la capa negocio y empiezo a crear las clases. Debería haber ¿cuántas clases? Exacto. Porque alguien en el otro curso me decía, yo puse una clase para todas las tablas. Error. Esa es la idea de tener clases. Una clase por cada tabla. Ah, es que en la cliente le puse todos. Error. Eso es 0 de 1. A repetir. Pilas. Entonces, bueno, las capas ya vienen con una clase. Cuando ya viene con la clase, es la única que tiene public. Las demás clases debo ponerle public. Clic derecho en class, cambiar de nombre y esta debería llamarse habitación. Con mucho cuidado en no borrar la extensión C#. Enter. ¿Sí? Ya no sirve. Muchas veces vi que no se pudo recuperar. Así se ponga la extensión. Entonces, mejor clic derecho, eliminar y nuevamente crear clase. ¿Sí? Creo que sí, creo que ya no nos va a dejar el mismo nombre, pero en todo caso ya toca habitación 1, ¿no? Ya nada, porque borré sin querer. Ese mensaje que siempre nos dice, ¿también desea cambiarlo internamente? Sí. Y ya viene con el public. Y una vez voy a crear la otra clase en capa negocio. ¿Cuál es la otra clase? La clase reserva. Y se llama tal cual, ¿no? Reserva en plural, en singular, perdón. Y ya vimos que viene sin public. ¿Ah? En la capa negocio mismo. Recuerden que las clases de la capa negocio no tienen CLS. Eso es lo que les distingue, ¿no? Las clases, dos clases, una por cada tabla. Y aprovecho para ponerle public, si no más adelante no le voy a poder encontrar. Listo, voy a la capa datos a hacer lo mismo. Ya viene una clase en la capa datos. Cambiar nombre, con la diferencia que aquí sí se llama CLS
habitación. ¿Desea cambiar internamente? Sí. ¿Por qué CLS? No, así como. Para diferenciar, la de CLS siempre será la de la capa datos. Porque si no, cuando estás programando, ves dos clases iguales. ¿Cuál es cuál? Y ya pasó. En las de que clase ponían, en la misma clase 3 veces se llamaba la misma, porque no le diferenciaron. Justamente algunos autores en lugar de poner CLS le ponen lo que vamos a poner más adelante, de guión bajo, y entonces ya saben que el uno es de la capa datos y el otro, ya saben, los CLS es de la capa datos. Vamos a crear la segunda clase, agregar a clase, y de igual manera, esta se llama CLS reserva para diferenciar. Nunca vienen con public las que creamos, así que procuramos. Pero ya saben, más adelante, si van a buscar CLS reserva y no la encuentran, quiere decir que no pusieron public. Listo, ahora sí, todas las clases están creadas. Entonces me regreso al C Sharp. En el C Sharp yo necesito, para poder navegar, debo instanciar la clase de la capa siguiente. No se olviden, para poder navegar, en este caso es una consulta, necesito instanciar la clase de la capa siguiente. ¿Cuál es en este caso? ¿Cuál es? ¿En qué? Estoy en la capa presentación. Entonces, ¿cuál es la clase? La clase habitación, porque estamos cargando el dropdown list. Entonces, listo. Aquí esa instancia no debe estar metida en ningún evento. Debe estar en la clase, pero por fuera, porque en varios eventos va a estar. Entonces dijimos que es habitación. Y entonces ahí me doy cuenta, ¿por qué no la encuentro? Ah, me falta el using. Porque estaba referenciada, pero nunca estaba, ¿cómo se llamaba? Incluida. Entonces, using, ¿qué capa? Exactamente, capanegocio.com. Ahí sí recién le encuentro a la clase habitación. Y igual seguimos el mismo estándar hasta aquí. OBJ habitación es igual a new habitación. Instanciada la clase de la capa siguiente. ¿Con qué fin? Con el fin de crearnos un método, o mejor dicho, la llamada al método. Y luego, de manera inversa, crear el método. Entonces, nosotros en consulta... no. Sí, en consulta porque el que se va a cargar es el DDL. ¿Por qué en el pageLoad? No, ¿por qué en el pageLoad? Porque se carga al comienzo. Entonces me está faltando algo. If negación de isPostBack. ¿Para qué es eso? ¿Alguien se acuerda? Primer parcial. Simplemente para que no se duplique, porque cada clic se iban a duplicar, triplicar, cuadriplicar los elementos del dropdown list. Entonces esto no se duplica. Y bueno, recordando un poco, los dropdown lists tienen tres partes. Tienen tres partes. Bueno, cuatro líneas de código tiene el dropdown list. El primero, data source. Y aquí es donde dice, ¿cuál es el origen? El origen va a ser la OBJ habitación punto consultar habitaciones. Ya sabemos que me sale error porque ese método no existe. Pero bueno, ya voy a hacer la creación inversa. Primero voy a completar los otros tres líneas de código que necesita todo dropdown list. La segunda, ddl habitación.data text field. Eso es obligatorio, si no, no se carga el dropdown list. Y ahí siempre se ponía el string más importante de la tabla. Si es que no recuerdo exactamente el nombre, me puedo ir al modelo y ahí están las tablas. TBL habitación.
Abro la clase y ahí están los campos. El elemento más importante es el número de habitación. Alguien va a decir, pero es número. No, pero le pusimos string al final, ¿no? Y hay que escribirle igualito. Número sin tilde, habitación. Listo. La tercera línea de todo dropdown list es el punto data value field. Es el ID que debe heredarse a la tabla hija del uno a muchos. Y aquí va el ID, ese sí ID siempre le hemos puesto igual ID, habitación. Puntico. ¿Quién recuerda la última línea para DataBind? DDL habitaciones.dataBind, ¿no es cierto? Bind. Ahí recién se carga, pero esos son los códigos del dropdown list. Todavía el método no existe. Le hago clic en el método, le pongo el foquito y me dice, ¿usted desea generar el método en la siguiente capa? Sí, en la siguiente capa mismo necesito. Se va a dar el error y le pongo F2C. Do-C. Luego me van a decir, pero aplasto F2 y no me funciona. F2C. Es que sigo aplastando F2. Ya. Borro. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Lo primero, using. Pero ahora, ¿a qué capa la incluimos? Capa datos. Y ahí sí recién yo puedo, fuera del método, instanciar la clase de la capa siguiente, que aquí sí se llaman CLS. CLS habitación, y aquí hay un cambio, la D. D- es el estándar para no confundirnos. Ya el CLS es de clases y en los métodos y objetos siempre va la D. OBJ habitación es igual a new. Listo, ya el uno es D y el otro es normal. Borramos la implementación automática y basta con retornar. ¿Qué cosa retornar? El D- punto D- consultar habitación. ¿Por qué le puse D? Porque ese es un objeto y un método de la capa siguiente. No son de esa capa. En esta capa negocio solo se les está llamando. Como no existe, nuevamente el foquito. Si se dan cuenta que esto hacemos dos veces. Listo, F12. Nos vamos a la última capa, donde es el único lugar donde podemos poner código LINQ. Antes, cuando hacíamos en una capa, poníamos directo en la capa presentación. Y aquí no hay que instanciar ninguna capa, pero hay que instanciar la base. ¿Cuál es el nombre de la base? DB Hotel Entity. El objeto se llama DB, es igual a new. Entonces no se olviden, en la capa de datos no instanciamos capa, pero instanciamos base. Eso sí hacíamos en una capa. Y aquí también hay una sola línea. A ver, ¿quién recuerda la línea que utilizamos en Entity Framework para consultar tablas? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué más? Exacto. El toList es el que realmente es el select asterisco. Entonces ponemos return porque vamos a retornar un objeto. Y aquí simplemente de b.tbl habitación.toList. Tan tan. Creada o precargada el dropdown list. No vamos a ejecutar todavía. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llenar. Por el momento está precargado el dropdown list. Ahora sí vamos a hacer la reserva. Grabo todo. Me voy a darle doble clic en ingresar. Darle doble clic en ingresar, porque aquí en cambio vamos a utilizar, ¿qué entidad utilizamos aquí? ¿Ah? ¿Qué tabla utilizamos aquí? La de reserva. La de habitación solo era de consulta, ¿no? Ok.
Entonces, nosotros nos ayudábamos de un if para que nos traiga un booleano. If, aquí adentro nuevamente A. Pero aquí, ¿qué me toca hacer? Instanciar la siguiente clase, la clase reserva, que no existe. ¿Por qué? Ah, sí, escribí mal nomás. Reserva, obj reserva, es igual a new. Pero no se olviden, si en ese momento no les aparece, o les falta el using, o les falta el public. Listo, ya instancié eso, y ahora sí yo podría poner obj reserva punto insertar o ingresar. Ingresar es más. Ingresar reserva. ¿Alguien recuerda si yo debería enviar parámetros? ¿Cuál? ¿Y por qué? Los de los textbooks, ¿no es cierto? Sin contar el ID porque es autonumérico. Entonces, de una vez les mandamos convertidos. El siguiente es un nombre, este va directo. TXT huésped. No. ¿Cuál es el primero que debo enviar? ¿No? ¿El del? ¿No? El drop-down list. Ese sí debo convertir, porque del drop-down list, ¿qué inserto en esta tabla? ¿El nombre o el ID? Recuerden que es una tabla que tiene uno a muchos. Ahí se guardan solo los IDs, no los nombres. ¿No? ¿No se acuerdan cuando hicimos la tabla? Le pusimos el foreign key al ID. Entonces no debe ir el nombre, debe ir el, primero le voy a convertir in.parse y adentro si va ddl habitaciones.selected value o selected item. Es el ID el que inserto. El ítem tiene el nombre. Pero recuerden, para poder hacer ese numérico debe ser primero tu string. Vale. A ver, aquí voy a dar una coma luego de la conversión y le voy a dar enter para que puedan ver ustedes directamente todos los parámetros, ¿no? Ya le envié abajo. Int, sí está bien. ¿Perdón? ¿Seguro? A ver, déjenme. Aquí, no. Ahí debe ir. Porque el int.parse, todo eso es un parámetro. Coma, enter. Ya. Ahora sí, el siguiente parámetro, ¿cuál será? El nombre del usuario. txthuésped.text, no necesitamos enviar convertido. Pero el último son los gastos, que es un tipo decimal. Decimal.parse. Y adentro va otro textbox. txtgastos.text. Listo, y para que el if ya no tenga error, eso ya hice, ¿no? Ah, cierto, ¿no? Me faltaba un txt. Ese ni siquiera lo puse. Errorzazo. Vuelvo acá. Claro, porque la tabla, seguro había habitaciones reservadas. Claro, porque si no, ¿cómo multiplico? Voy a aumentar. Me regresé a la interfase. Habitaciones reservadas. Dos puntos. Es un textbox. Por aquí. Que se llama txt h reservado. Le voy a poner. H reservado. Sí se dieron cuenta que faltaba este campo, ¿no? Gracias a la compañera aquí. Capilas. Punto. Ahora sí nos regresamos a la reserva y yo debería, bueno, como ya le puse en el campo el último, insert into, ya le voy a poner al final.
A ver, por aquí, este es del parse. Ahí debería ser la coma. Y también es entero. In.parse del txt hreservadas.text. Ahí sí. Entonces, voy a poner un mensaje, ¿no? El típico mensaje, ingreso correcto. Entonces, los atributos están por acá arriba. Compañerita, sin dormirse, no estoy llorando. Dije. Amén. Bueno, string mensaje es igual a vacío, inicializado en vacío. Y bueno, aquí lo vamos a poner, creo, o vamos a ver si alcanzamos el JavaScript. Pero en todo caso, luego del if, al final del if debería decir mensaje es igual a ingreso correcto. Eso ya lo hicimos varias veces. ¿Y el else qué dirá? Ingreso incorrecto, ¿no? Listo. Ahí recién le completamos al if, pero ahora empezamos a recorrernos las capas. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ingresar reserva, ya sabemos que no existe porque no existe. Vamos a la clase, al objeto reserva, y ahí se creó uno. Lo que en los ingresos sabemos es que los parámetros se ponen cualquier cosa. Lo que sí debemos acordarnos es cuál le pusimos. El primero le pusimos ID habitación. El segundo era huésped, le voy a poner. El tercero, gastos. Y el último, habitación. Habitaciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Duda? ¿No? Aquí pongo cualquier nombre, ¿no? Recuerden que esos son parámetros internos, así que yo podría poner cualquier cosa. Y lo mismo, como estamos en reserva, aquí lo primero que nos va a faltar va a ser el using de la capa siguiente. ¿En qué capa estoy en negocio? Entonces es capa datos. Segundo, instancio la clase de la capa siguiente. CLS reserva es igual a B-obj reserva es igual a new. Instanciamos la clase de la capa siguiente. ¿Y qué ponía aquí? ¿Alguien recuerda? Nuevamente nos ayudamos del if, porque ese booleano debe recorrerse las capas. If. Exacto, ¿no? De guión bajo, obj de reserva, punto, de guión bajo, ingresar reserva. Y fíjense lo que voy a hacer aquí, esto les va a ahorrar mucho tiempo en su proyecto. Viviana, esto les va a ahorrar mucho tiempo en su proyecto. Me copio todos los parámetros sin los paréntesis. Control C, le copio ahí adentro y luego borro los tipos. ¿Ya? ¿Tantan? Pilas con eso, ¿no? Entonces una forma de volver a ponerlo de arriba, claro, en sus proyectos van a tener, creo que les dije, mínimo 5 atributos. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Si es que está correcto, retorna verdadero. Y si está falso, retorna falso. No se olviden porque aquí es un bool. Hice lo mismo que la capa anterior, solo que apuntando a datos. El mismo if. Aquí no hay mensaje simplemente porque necesito el booleano. Y lo mismo, ingresar reserva no existe. Le generamos en la última clase y ponemos F12. ¿Qué era lo primero que, bueno, aquí, primero, incluir la capa? No, ya no era. Primero era ¿qué? ¿Qué cosa? Instanciar la base de datos. Fuera de los métodos, pero dentro de la clase db hotel entities db es igual a new. En el siguiente parcial ya vamos a crearnos una
clase estática que se llame SL Connection, que solo ahí va a estar la base. Porque si se dan cuenta, aquí le instanciamos tantas veces como tablas tenemos y eso no es eficiente. Siguiente, borramos y aquí sí es el único lado donde ponemos código. ¿Qué estamos haciendo? Ajá. No, allá el compañero que está en Instagram. Abarca, ¿no? Bueno, abarca. Aquí lo que teníamos que hacer era poner el código de ingreso. Les reitero, si los que se olvidaron. Primero, creamos la tupla, llenamos los datos de la tupla, agregamos la tupla a la tabla y save changes. 4 pasos. Creamos la tupla TBL reserva. Le podemos poner reserva. Es igual a new. Tupla creada. Vamos a llenarle de datos. Punto. El primero, ID habitación. Es igual al ID habitación que viene como parámetro. Reserva, punto. El segundo, nombre, apellido de huésped que viene en el parámetro huésped. Tercero, punto. Aquí puedo poner ya directamente habitaciones reservadas. No debe ser el mismo orden. Al final aquí le estamos asignando los campos tal cual. Pero viene en habitaciones, me parece. Correcto. Y el último, gastos, ¿no es cierto? Es igual a gastos. Puntico. ¿Cuál dijimos del siguiente paso, Lady? ¿Lady? ¿Ah? ¿En serio me dices eso? Vas a tener que ver los videos. El data bind es prohibido en esta capa. En la en herramientas visuales. Estamos en la capa de datos, ahí no existen controles visuales, solamente código entity frame. ¿Ah? Ajá. Hasta acá le oía al compañero. Luis, no, Andrés, ¿no? Casi. Entonces, TBL reserva, esa ya no es una, ah, no, perdón, perdón. Al poner DB, ahí sí accedemos a la tabla, db.tblreserva.add. Eso hicimos primer parcial. Y enviamos la tupla. Y terminamos con el db.savechanges. Pero me está faltando algo. ¿Por qué todavía me sigue dando error? Try catch. En este, aunque ustedes para su proyecto ya se van a dar cuenta que el try catch debe estar en las 3 capas para que funcione. Eso les dejo de consulta. En una sola capa no funciona. Pilas. Porque el catch se une con el catch de la otra y va al tercer catch y ahí recién es el manejo. Pilas con eso en sus proyectos. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con la misma programación? Ah, claro. Ahorita, a pesar que le pones try catch, falla. Porque el catch busca el catch en la capa intermedia y no hay. Pilas con esos sus proyectos, ¿no? Ya, entonces sí, aquí vamos a poner el try catch en esta capa, pero como ya se había indicado, debería estar en las 3. Eso ya le van a hacer ustedes. Catch, exception, EX. Y también sabemos que, claro, si es que nunca se pasó al catch, debe retornar true. Y si se pasó al catch, debemos retornar false. Bueno, y vamos, por si acaso, yo voy a poner throwX, que eso solo debe estar en desarrollo, como les había dicho, ¿no? En sus proyectos, verificar que nunca pongan throwX. ¿Qué opina Chiriboga del throwX?
Muy bien. Soberísimo. Dice, sí, estoy de acuerdo en todo. Ya, el Drawx no deben tener en su proyecto, pero mientras desarrollan, sí, porque ahí justamente vemos, ¿no? Listo, entonces esto se va retornando a la capa de negocio, va a la capa de presentación, se ingresa, y nos está faltando algo, porque aquí ya se ingresa, pero no podemos ver si nos se ingresa. Deberíamos ahora, abajo de esto, hacer consulta de qué. Del grid view. Ok, entonces aquí mismo GRB, reservas. Fíjense que ya estoy en la capa de presentación, ¿no? GRB reservas.data source es igual ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A DB, a TBL reservas.tolist. ¿Ah? GRB. No se olviden que estamos en capa presentación y aquí también debemos recorrernos las tres capas. Debemos nuevamente poner el OBJ reserva que ya existe, pero el método que ahora buscamos es el consultar reservas. Punto y coma. Y el grid view, a diferencia del dropdown list, solo tiene dos líneas. GRB. Ahora sí, Lady. Punto qué. Databyte. Sí, ¿no es cierto? Ya completamos el grid view. Estas dos líneas también deberían estar en el page load, pero ya nos dimos cuenta que el consultar reservas no existe. Entonces lo mismo, nos vamos acá, aquí ya tenemos la suerte de que ya algunas cosas están creadas por el ingreso. Entonces ya está creado en la instancia y aquí solo deberíamos poner return de guión bajo, perdón, así se llamaba, de guión bajo, control espacio, punto de guión bajo, consulta reservas, consulta reserva. ¿Sí? Y lo mismo, no existe. Vamos a la última capa, en donde solo necesitamos una línea o necesitaremos más de una línea. ¿Cuál es la línea, Ley? Ya, retorno, ¿qué más? No. Aquí ya estamos en la capa de datos donde ya va el código directo. db.tblreserva.tolist. Una línea. En este grid view no nos demoramos nada. Vamos al último botón y con eso terminamos. El último botón es el donde va el InQ, donde el anterior parcial ustedes pusieron a average y algunas cosas así. Ajá. Doble clic en facturar. Ese facturar también debe estar en tres capas. Esa es la diferencia, ¿no? Todo tres capas. No se olviden en sus proyectos. Sus proyectos es obligatorio, tres capas, página maestra, menú. Ok. Voy a crearme una variable tipo decimal que se llame factura. Debería ser minúscula. Y aquí nuevamente debo recorrerme las tres capas. ¿En dónde está? ¿En qué tabla debo facturar? Lucía, ¿no es cierto? No es Lucía. No, dice no, Lucy. ¿En reserva qué? ¿En qué tabla debo facturar? Ya reserva, no, en reserva estaba bien, de gana dudas. Entonces aquí de nuevo, como en reserva ya hicimos ingresar y consultar, ya tenemos el objeto. Objeto reserva punto
Le voy a poner calcular factura, por ejemplo. Pregunta de examen, solo levantando la mano. Solo levantando la mano. ¿Debo enviar algún parámetro? Levantando la mano. A ver. ¿No? Levantando la mano. No, siguiente. Nadie más levanta la mano. Nadie más sabe. Stephanie. Vivi. Pero ahí traten de pensar lógicamente. Cuando me facturan, ¿a quién le facturan? No. ¿A quién le facturan? Al cliente, en este caso el huésped. Tenemos el ID, no el nombre. Entonces, ID no pusimos porque no tenemos tabla ni página, es un atributo. Entonces vamos a enviar el nombre que está en dónde. ¿Ah? En el txt está el nombre. txthuésped.text. ¿Ya? Pero en el examen yo podría decirles, como yo creo que ya les hice en el examen anterior, hágame el promedio de las ventas de las habitaciones. Ahí se envía la habitación. Porque digo, no, o sea, lo que, yo no sé si fue ustedes o el otro curso que les dije, promedienme las ventas por habitación seleccionada. Entonces ahí enviar el ID de la habitación seleccionada. Antes yo no necesitaba, pero ahora sí. ¿Ah? Por huésped. O sea, esa es una factura normal. Listo, como no existe calcular factura, voy a generarla en la capa. F12, ¿perdón? No, jamás. Esa es la idea, pero ya saben, me voy a alguna cosa, me invento. Text no es text, le voy a poner huésped, porque es el nombre, ¿no? Borro esto y como ya tengo tres métodos aquí, ya no necesito algunas cosas, sino simplemente return. ¿Qué debo retornar ahí? Eso, de guión bajo, reserva, punto de guión bajo, punto, perdón, punto de guión bajo, calcular factura. Esto ya hicieron en una sola capa, reitero. ¿Qué envío? El parámetro que estoy llevando, huésped, punto y coma. Retornar, porque esto es un decimal y aquí está esperando retornar decimal. Error, porque no existe. Y aquí vamos a la última capa donde realmente va el código LINQ que ustedes se aprendieron de memoria para el examen pasado y de ahí nunca más se acordaron. ¿No? Ok, ¿qué era lo que hacíamos con LINQ? Era lo siguiente, yo me podía crear una variable decimal en esta instancia, ¿no? Ah, no, directamente. Sí, return. Eh, if, necesito, no, es que necesito var. Var. ¿Recuerdan? Ese var era la variable genérica tipo lista. Y yo le puedo poner ahí factura, un objeto. Es igual. Igual que les dice en el otro parcial. Lo mismo, primero, db.tbl reserva.toList. ¿Qué me trae esa línea? ¿Ya la factura total o una tabla? La tabla de todas las reservas, entonces no termina ahí. Borro el punto. Punto where, entre paréntesis, las expresiones estándar, es decir, la flechita. Una letra que de aquí en adelante me reemplace la tabla reserva, R. Va a reemplazar la tabla reserva. La flechita igual mayor, donde R punto nombre apellido huésped punto equals. ¿Sea igual a qué? Al parámetro huésped que está llegando.
Punto y coma, reitero, aquí ya me trae la suma o me trae una tabla filtrada por el mismo huésped. Lo único que hace, este es del select asterisco from table, where ID es igual a ID, ¿no? Pero en ningún rato estoy haciendo el zoom, ¿recuerdan? Zoom, group by, eso que ustedes dominaban en Transact SQL. Borro el punto y coma, punto, zoom. Entre paréntesis podré usar la misma R, pero lo que voy a decir ahora, ¿qué es? A ver. Ya, claro. Sí, la R mismo. R. ¿Qué debo multiplicar? ¿O qué debo sumar o dividir o restar aquí? Habitaciones más número de habitaciones. ¿Pero qué? ¿Suma o multiplicación? ¿Seguro? Habitaciones por costo. Ya. Pero recordándoles esto, el costo de la habitación no está en la tabla reserva. Mediante el foreign key voy a navegar a la siguiente tabla que se llamaba TBL habitación. Ya estoy en esa tabla, punto de nuevo, porque de ahí voy a sacar el costo de la habitación. ¿Recuerdan eso? Ya eso ya se habían olvidado de ley. Por R. Punto, habitaciones reservadas, ¿será? Pues está mal eso. Más. ¿Y en dónde está eso? R. Punto, gastos adicionales. Punto y coma. Tan, tan. Se acabó. ¿Pero por qué tengo error todavía? Debo retornar un decimal que es la variable factura. Return. Y adivinen que no le voy a ejecutar. Hasta ahí queda la clase de hoy. Entonces, lo que ustedes deben completar ya, bueno, en el examen, primero el JavaScript, no se olviden del response.write, script, alert, donde debe salir lo que yo les pida. No siempre va a ser factura, otras veces promedio de notas, yo no sé, promedio de notas más puntos adicionales por jornada. Listo, nada más, esto va a quedar grabado. Bueno, todos están diciendo ejecute, a ver si le sale, a ver si sí. Bueno, voy a ejecutar, no voy a llenar los datos, ya su chiva les está esperando afuera. Solo voy a poner un F5. Aquí no hay habitaciones, así que no puedo realmente ejecutar, no hay habitaciones creadas a mano. Pero ahí vamos a quedar, ¿no? No se olviden que si creamos habitaciones, ya nos sale aquí, llenamos, ingresamos varias veces, facturar, y todavía falta el response. Y este fue el ejercicio tipo examen. 2 horas. Miren, ahorita hora y media ya se terminó. A ver qué. Ah, como 8 tablas.